Bien, querida familia, qué lindo poder estar con ustedes presencial, ¿cierto? ¿Cuántos extrañaban las reuniones presenciales? Hoy día, miércoles, ¿cierto? Éramos menos personas siempre y siempre eran reuniones más íntimas, pero ahora que podemos estar, como que viene un poquito más de gente, así que bien, igual por eso. Vamos a orar y luego voy a compartir la palabra y vamos a ir de lleno, ¿ya? Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros y gracias porque tú siempre tienes algo fresco para hablarnos, Señor, algo que confronte nuestra vida, algo que nos lleve a más en ti, que nos permita crecer y madurar en ti, Jesús. Así que te pido, Señor, que te glorifiques a través de esta palabra y nos hables en lo profundo de nuestro ser interior, en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, para seguir haciendo cambios en nuestra vida, Señor, parecidos cada vez más a Cristo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día quiero compartir esta palabra que se llama la vida emocional equilibrada y que tiene mucho que ver con la palabra que compartió la pastora Verónica el día domingo. Ella habló acerca del gozo y la alegría del Señor y el título de la palabra del domingo pasado era Mi actitud hace la diferencia. Y ella estuvo hablando de diferentes testimonios de personas que pasaron por situaciones muy difíciles, adversidades tremendas, persecución, relató testimonios del Holocausto y cómo gente sobrevivió a esas cosas tan terribles, tan adversas, confiando en el Señor y creyendo que Dios tenía algo para sus vidas y también teniendo una actitud diferente, una actitud que marcaba la diferencia. Ella habló de cómo tener gozo de Dios incluso en esas circunstancias que nosotros vivimos, donde quizás no somos perseguidos aquí en nuestro país o en la actualidad, pero sí vivimos situaciones que sin duda son difíciles, abandono, maltrato, desilusiones, expectativas que quizás teníamos puestas en otras personas y que fueron vulneradas, ¿cierto? Etcétera. Desilusiones en la vida, pérdidas, etcétera. Y la pastora nos hablaba de cómo poder tener gozo de Dios incluso en medio de eso, incluso en medio de una enfermedad, incluso en medio de un quiebre familiar, entendiendo que Dios siempre tiene el control y que a pesar de que a veces pasen esas situaciones difíciles, Dios puede ayudarnos a salir de eso, a salir adelante y también restaurar y transformar nuestra vida. Entonces fue muy, muy lindo el domingo, terminamos cantando todos alegres, diciendo al Señor, cambiaré mi tristeza, ¿cierto? Puedo estar triste, puedo estar enfermo, pero elijo cambiar mi tristeza, mi enfermedad por el gozo del Señor. Y creo que esa declaración es poderosa, la cantamos, danzamos, bailamos, saltamos, y es lindo haberlo hecho en comunidad, ¿cierto? Todos juntos el domingo. Y creo que Dios nos está llevando, incluso en medio de esta pandemia, que como decía el pastor el domingo pasado, nos ha robado una serie de cosas, ¿cierto? Como que después de la pandemia y después de 1 año y medio de vivir en tiempos de cuarentena, que luego transición y que este distanciamiento físico, que también produjo un distanciamiento emocional muchas veces, eso nos tiró para abajo a nivel de nuestras emociones. ¿Quién durante la pandemia se sintió que estaba en lo alto de sus emociones? No sé quién quiere levantar la mano, pero yo creo que la pandemia a todos nosotros nos dejó cicatrices en nuestras emociones y que el Señor nos quiere levantar ahora que podemos estar congregados, ¿cierto? Y donde Dios envía bendición y vida eterna y está su presencia en medio de nosotros. Y mientras pensaba en una palabra para hoy, hace unas semanas nosotros con Tiare estuvimos leyendo parte de lo que voy a estar hablando hoy día y que tenía que ver con una situación específica. Tiare es mi esposa para los que no saben. Y tenía que ver con una situación específica y leímos acerca de esto, la vida emocional equilibrada, cómo la palabra de Dios nos llama a vivir en un equilibrio emocional que luego también beneficie nuestra vida espiritual. Este último tiempo hemos dicho esa frase célebre que no podemos buscar ser maduros espiritualmente si emocionalmente somos inmaduros, si emocionalmente tenemos carencias que no hemos dejado que el Señor trate.
Entonces, creo que la alegría y el gozo son fundamentales en nuestra vida emocional. Y la palabra también nos dice que nosotros estamos constituidos, ¿se acuerdan? Por cuerpo, por alma y por espíritu. Entonces, a nivel del alma están todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia, hasta nuestros pensamientos. Y la palabra que todos nosotros conocemos, y que si me ayudan a cambiarlo ahí, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es importante cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida emocional, nuestra alma, nuestros pensamientos, qué estamos pensando, qué estamos creyendo. Es muy importante porque de él mana la vida. Y en este material que estuvimos leyendo con mi esposa acerca de las emociones, encontramos un material de Neil Anderson, que creo que me vas a tener que ayudar, Benjita. Él dice lo siguiente: nuestras emociones son mayormente el producto de nuestros pensamientos y un barómetro de nuestra salud espiritual. Son el producto de nuestros pensamientos. Es muy interesante esto porque a veces tenemos, no sé si les ha pasado, que tenemos altos y bajos emocionales y eso afecta también nuestra vida espiritual. No sé si les ha pasado o solo me pasa a mí, ¿ya? Pero nos afectan nuestras ganas de orar, nos afectan nuestras ganas de buscar al Señor. De repente tenemos momentos muy así de fuego en el Espíritu Santo y decimos, wow, puedo orar hasta por un muerto y resucitarlo, no sé, soy capaz de ir al centro y orar por cuanta persona se me cruce. Y veces donde no somos capaces ni de orar por un dolor de guata. Veces que estamos sumidos ahí, queremos estar, que nadie nos hable. Entonces a veces tenemos esos altos y bajos. Y me pareció tan interesante lo que dice este pastor Neil Anderson, que ha desarrollado mucho material en lo que es la libertad en Cristo y en cómo crecer en Cristo, en madurez espiritual. Y él dice, nuestras emociones son mayormente el producto de nuestros pensamientos. Es decir, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos creyendo acerca de Dios, acerca de nosotros mismos? Un barómetro, como dice ahí la frase, ¿cierto? Es un instrumento que mide la presión atmosférica. En este sentido es como si nuestros pensamientos, si nuestras emociones, son como un barómetro de nuestra salud espiritual, ¿cuánta presión estamos viviendo en un momento determinado? ¿Cómo están nuestras emociones que indican o son un indicador de nuestra salud espiritual? Algunas características generales de las emociones revelan la profundidad de nuestro carácter y la calidad de nuestros pensamientos. Aquí hay un dato que me pareció también muy interesante. No tenemos control directo de nuestras emociones. ¿Quién puede sentirse un día abrumado e inmediatamente decir, Carlos, contrólate? Y se me pasa. Como el meme que, bueno, no me acuerdo bien cómo era el meme, pero decía, como pensaba en algo peor y decía, ay, se me pasa. No podemos controlar nuestras emociones. A veces cuando estamos con un desorden de ira o estamos viviendo una situación muy triste, no podemos simplemente hacer un chasquido de dedos y que cambiemos. Pero sí podemos trabajar con nuestras emociones para que también vaya de la mano con nuestra madurez espiritual, pero en el tiempo. No tenemos control directo sobre nuestras emociones para cambiarlas inmediatamente o a voluntad, pero sí podemos trabajar con ellas en el tiempo. La pregunta es ¿cómo? Al escoger cambiar lo que sí puedes controlar. ¿Y qué cosas sí podemos controlar? Nuestras creencias y nuestras acciones. O sea, hace tiempo atrás, antes de trabajar acá en la iglesia a tiempo completo, estaba en el servicio público, la primera vez que estuve en el servicio público y era un reemplazo y se me terminó el trabajo, me despidieron, o sea, no fue que me despidieron, sino que era un trabajo a plazo definido. Entonces se acabó el tiempo del reemplazo y listo. Y después me comenzó a pasar la cuenta a nivel de los pensamientos, dónde iba a trabajar después. Y estaba preocupado y le decía a Tiare, y a veces como me la llevaba a la interna, ¿cierto? Que los hombres de repente nos pasa eso, que nos guardamos todas las cosas, no somos tan buenos para comentar lo que nos pasa, así como nuestras esposas.
Y me guardaba a veces eso, así como, uy, Señor, tengo miedo, así como, ¿qué pasa si no encuentro trabajo? ¿Qué pasa si no me resulta esto? Etcétera. Y justo estaba leyendo una palabra que decía algo así como, parafraseado, decía que Dios provee para nosotros no según nuestra necesidad, sino que provee para nosotros según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, decía, Señor, no sé qué va a pasar con un trabajo nuevo, no sé si voy a tener trabajo nuevo o no, pero yo voy a escoger creer en esta palabra que dice que tú no provees solo para mi necesidad, sino que tú provees con un estándar mayor que es conforme a tus gloriosas riquezas, tú vas a proveer para mí lo que yo necesito. No tan solo me vas a proveer un trabajo. Yo necesito un trabajo y ojalá que me paguen bien, ¿cierto? Esa era mi necesidad. Ojalá que no tenga lagunas de pasar meses cesante. Entonces, esa era mi necesidad. Pero la palabra dice que Dios no provee conforme a esa necesidad, sino que provee conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y también la palabra dice que al Padre le plació reunir en Cristo todas las cosas. Entonces, cuando Él habla que Él provee para mí conforme a esas gloriosas riquezas, es algo abundante, es algo que ni siquiera yo espero, es algo que supera mis expectativas. Y así fue. Sin buscar un trabajo, sin esforzarme, Dios me dio un trabajo y fue como la respuesta de haberme aferrado a esa palabra que dice que Él provee para nosotros conforme a sus gloriosas riquezas. Entonces el tema es, ¿qué estamos creyendo? Porque nuestras emociones son mayormente producto de lo que pensamos. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos creyendo? Y cómo eso a la vez que pasa aquí a nivel de nuestra mente, pasa también acá a nivel de nuestro corazón. Y fíjense esta frase de Neil Anderson que también es brutal. Dice lo siguiente, no quiero adelantarme. Ahí. El problema es que si lo que creemos no corresponde con la verdad, entonces lo que sentimos no reflejará la realidad. Tremendo, no sé si alguien está como entendiendo esto. A veces nosotros estamos enfrascados en cosas que pensamos de nosotros mismos, de los que nos rodean, de Dios. Y estamos allí con esos pensamientos que llegan a ser fortalezas. Son cosas que nadie nos mueve de eso. Pensamos eso y decimos, nunca voy a cambiar porque yo pienso de esta forma y punto. Y a veces vemos a Dios, por ejemplo, como un Dios castigador, que está a la primera ahí esperando que yo me equivoque para que me golpee y para que traiga condenación y juicio, cuando la palabra no nos muestra a Dios de esa forma. Cuando la palabra nos muestra que Jesucristo dijo, si ustedes me ven a mí, ven al Padre. Cuando Jesús estuvo, trayendo daño sobre una persona porque se equivocó, Jesús restauraba a las personas. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, Él le dijo, ni yo te condeno, ni yo, que soy libre de pecado y que pude haberte tirado la piedra, porque yo sí cumplía ese requisito, ni yo te la tiro. Entonces, cuando yo veo a Jesús hacer eso y teniendo compasión por las personas, también veo al Padre, porque Jesús y el Padre uno son. Entonces, a veces tenemos pensamientos erróneos de cómo es Dios. Y si lo que creemos no corresponde con la verdad de Dios, entonces lo que sentimos no reflejará la realidad. Y aquí viene un ejemplo que me pareció también interesante. Imaginémonos que la empresa donde nosotros trabajamos está despidiendo a algunos empleados. ¿Ya? Hagamos este ejercicio y también los que están ahí online. La empresa donde trabajamos está despidiendo a algunos empleados y está corriendo la voz. Oye, el jefe está despidiendo gente. El lunes recibes un correo de tu jefe que quiere que vayas a su oficina el viernes. ¿Qué es lo que primero pasa por nuestra mente? ¿Me van a despedir? Te empiezan a tiritar las cañuelas, ¿cierto? Si piensas que te van a despedir, te vas a enojar, te vas a enfadar, te vas a preocupar. Anticipadamente estás ocupado en algo que todavía no pasa. Si no estás seguro de qué pueda pasar, puede que tengas miedo. Entonces va pasando el lunes, el martes, y los pensamientos van ahí, está ahí trabajando. La batalla de la mente, como compartía nuestro pastor hoy día en la reflexión, está ahí trabajando todo el rato, todos esos días, se convierte en un martirio.
Y el jueves, que quedaba un día para la reunión con tu jefe, el jueves ya estás deprimido porque te has convencido de que vas a perder tu trabajo. Entonces el día viernes en la mañana, tú piensas que va a pasar eso. Tu jefe te va a despedir, te va a regañar, te va, no sé qué te va a decir, pero ya tu trabajo fue, caput. ¿Y qué sucede finalmente a las 10:30 el día viernes? Tu jefe te felicita porque en realidad la reunión era para decirte que vas a recibir un aumento de sueldo. Entonces, en este ejemplo es súper gráfico de a veces cuando nos pasamos tantos rollos y dejamos que nuestra mente nos atrape y esos pensamientos a veces a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel de las relaciones, tantas cosas que pasan por nuestra mente en vez de simplemente conversar. ¿Cómo te sentirías si te pasara esto? Pasaste la semana sintiéndote mal solo porque no conocías la verdad. Ninguno de esos pensamientos que analizamos recién en este ejemplo estaba basado en la realidad. Y ahora quiero ver un pasaje que para mí fue tremendo. En el libro de Lamentaciones se muestra la relación entre las creencias y las emociones. Y un poquito de contexto. Esta fue una de las imágenes más suaves que encontré en internet acerca de lo que se habla en el libro de Lamentaciones. Este libro está atribuido al profeta Jeremías, quien reflexiona sobre el asedio babilónico de Jerusalén y la destrucción y luego el exilio que hubo de todo el pueblo. Hay otras imágenes muy fuertes donde se muestra la matanza de las personas, etcétera. Pero la caída de Jerusalén y el exilio fue la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta ese momento. Ellos habían llegado a la tierra prometida, habían tenido a David como rey, luego de David viene todo el linaje de los reyes, etc. Pero esta ciudad, que era la capital de Israel, fue completamente destruida por los babilonios. Entonces la gente en Israel y el profeta Jeremías no entendía. Decía, somos el pueblo escogido por Dios, Dios nos trajo esta tierra prometida, tuvimos reyes tremendos como David y Salomón. Bueno, después hubieron reyes bastante alejados del Señor, hicieron lo que no le agradaba al Señor, pero ellos eran el pueblo escogido y estaban en esa tierra prometida, entonces no entendían por qué estaba pasando eso. Eso tenía que ver con la justicia de Dios, que ellos se habían alejado, estaban adorando dioses falsos. Toda una historia que explica por qué Dios permitió este asedio de Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Pero el tema es que ellos no entendían y estaban luchando con sus emociones, diciendo, pero si Dios nos ama y somos su pueblo escogido, ¿por qué está pasando esto? Y no entendían. Y fíjense lo que escribe el profeta Jeremías. Dice, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Este está diciendo acerca del Señor. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león. Esto está hablando de Dios. Démonos cuenta de esto. Me aparta del camino para despedazarme. Me deja del todo desvalido. Me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Qué tremendo este pasaje. Cuando yo lo leí y lo estuve analizando, es tremendo. Generalmente vemos a David de los Salmos diciendo, Dios es mi esperanza, mi fortaleza, mi roca, mi pie no va a resbalar. Pero aquí vemos a Jeremías completamente deshecho, completamente destruido. Y terminando con esta conclusión tremenda, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. ¿No les parece heavy esto?
¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido algo similar a nivel de nuestros pensamientos y eso afecta a nuestras emociones? Y Jeremías dijo, la vida se me acaba. Fíjense lo que dice la traducción en lenguaje actual de esta conclusión. Dice, ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Es increíble, es increíble. La conclusión de Jeremías es terrible. Dice que incluso la esperanza, que como se dice popularmente, la esperanza es lo último que se pierde, ya Jeremías no tenía ni siquiera esperanza. Y aquí en esta versión dice, de Dios ya no puedo esperar nada. O sea, realmente él, a través de lo que estaba viendo que sucedía con el pueblo de Israel, estaba deshecho, ya no tenía esperanza. Lo que escribe Jeremías representa lo que él piensa sobre el Señor. Lo que él piensa a nivel de sus pensamientos. Él no entendía qué estaba pasando en Israel, por qué Dios permitía eso. ¿Cuántas veces nosotros, a través de algo que estamos viviendo, pensamos de Dios cosas como esta? Quizás no a este nivel, pero sí decíamos, el Señor no me ha abandonado, el Señor no me ama, el Señor tiene otros preferidos, el Señor tiene otros a quienes escucha, a mí no. El Señor esto otro, y son pensamientos, y que si nosotros dejamos que esos pensamientos se arraiguen en nuestra mente, nos cuesta, es como una fortaleza que después tenemos que derribar, que el Señor tiene que venir a derribar con su Espíritu Santo. Una vez oré por una persona en un bienvenido a la viña, ¿se acuerdan cuando hacíamos bienvenido a la viña? Y Dios me mostró una imagen donde él estaba como con esos combos, ¿se acuerdan de esos combos que sirven para derribar cosas? Entonces yo veía como una visión de la mente de esta persona y cómo Dios tenía así un combo gigante y estaba derribando todo un muro de concreto y estaba así, y el muro comenzaba a destruirse y dentro de esa como fortaleza estaba él, por la persona que yo estaba orando, de niño y así como de esta manera y llorando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Veo esto y te veo de niño llorando, pero Dios está derribando este muro para venir y traer sanidad sobre tu vida. Y él se puso a llorar porque tenía sentido, Dios le estaba hablando ahí de algo que le pasó cuando él era pequeño. Entonces, a veces nosotros desarrollamos tanto nivel de fortalezas mentales, pensamientos que se arraigan y que nosotros creemos, mi papá me abandonó, entonces cuando yo me relaciono con Dios pienso que Él también me va a abandonar. Esos son pensamientos que tenemos que dejar que Dios derribe, que Dios rompa. Esas son fortalezas que están en nuestra mente muchas veces. Ahora, ¿cuál es el problema de todo este pasaje que vimos de Jeremías? Que lo que Jeremías pensaba de Dios a través de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén, no era la verdad. Es verdad que Dios había permitido que ese asedio ocurriera, que los babilonios vengan y luego se produzca el exilio, destruyan todo, incluso el templo. Es verdad que Dios lo permitió, pero también es verdad que era por el pecado de Israel, era porque ellos se alejaron, pero Dios no quería que esa sea la condición permanente del pueblo, sino que a través de eso el pueblo se pudiera volver a Dios. Entonces, es cierto que estaban viviendo una calamidad tremenda, pero Dios no había permitido eso para que se quedara así. Y aquí viene el cambio de pensamiento, la transformación de la mente de Jeremías, y que es también lo que tiene que ocurrir en nosotros cuando vemos que hay pensamientos que nos dañan a nivel de las emociones y sobre todo dañan la imagen correcta que Dios tiene de nosotros y cómo nosotros debemos ver a Dios. Fíjense, Él tiene un cambio de perspectiva. Dice así: recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Ahí hubo un cambio en la mente de Jeremías. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo
en Él esperaré. ¿Se dan cuenta de este cambio tremendo que tuvo Jeremías? Él, a pesar de todo lo que relata anteriormente, dice, pero algo más me viene a la memoria. De todo esto que estoy viviendo, que es terrible, algo también viene a mi memoria, lo cual me infunde esperanza, me llena de esperanza, cuando en el versículo anterior estaba diciendo que ya no tenía nada de esperanza y ya no podía esperar nada de Dios, pero algo más vino a su mente. Y es cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es cuando nosotros recordamos, en el 2012, no sé, Dios hizo esto. En mi vida me sanó de una enfermedad. Estuve orando por la situación, por ejemplo, que yo les conté de mi trabajo y Él me respondió. Es cuando nosotros nos acordamos de lo fiel que ha sido el Señor. Y ahí Jeremías dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. El Señor es todo lo que tengo, termina diciendo, en Él esperaré. Muy grande es su fidelidad. Tremendo. Ahora, ¿qué sucedió entre todo el pasaje que leímos antes y esta última conclusión? ¿Cambiaron las circunstancias? Cuando Jeremías dijo esto, cambió la circunstancia, el pueblo de Babilonia se fue huyendo porque apareció un ángel y los liberó. No cambiaron sus circunstancias. Ellos fueron llevados a un exilio. Jerusalén quedó completamente destruida. No cambió su circunstancia. ¿Cambió Dios? Tampoco, porque Él tenía un pensamiento errado acerca de Dios y acerca de lo que estaba pasando. Lo único que cambió fue algo en su mente. Fue la manera de ver a Dios y ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Fue un cambio de perspectiva. Eso fue todo. Y cuando nosotros tenemos este cambio de perspectiva a nivel de nuestros pensamientos, eso trae refrigerio a nuestra alma. Porque nosotros comenzamos a darnos cuenta que a pesar de lo que estemos viviendo, el Señor está en control. Y el Señor va a traer una respuesta. Y si hay una prueba, asimismo el Señor va a proveer una salida. Y el Señor es un buen Padre para nosotros. Entonces tenemos que aferrarnos con brazos, con piernas, con uñas, con todo lo que tenemos a su palabra, a lo que Él dice de nosotros. Aunque estemos viviendo un momento de enfermedad incluso. Pero esa es la respuesta, eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa forma logramos tener una vida emocional equilibrada en medio del dolor, en medio de las circunstancias adversas. Y volvemos a esta frase, ¿cierto? Si lo que creemos no corresponde con la verdad, entonces lo que sentimos no reflejará la debilidad. Entonces lo que debemos hacer es comprometernos con la verdad de Dios y creer en lo que Él dice. De esta forma veremos nuestras circunstancias, lo que esté pasando, cualquier cosa que esté pasando, desde la perspectiva de Dios, y menos control tendrán nuestras emociones sobre nosotros. Amén. Amén. Eso ha sido todo. Gracias. Vamos a orar, familia. Vamos a orar y quiero que te pongas de pie. Vamos a tener un tiempo para orar. Ayer, mientras estaba orando por esta palabra en casa, pasé 2 minutos. O sea, oré al Señor y luego pasé 2 minutos en silencio. 2 minutos sin decir nada. Simplemente ahí, en silencio, con Dios. Y fue tremendo. A veces no tenemos ni siquiera 1 minuto para darle al Señor, para dejar que Él nos hable. Y a veces hablamos y Dios quiere como aquietar nuestro corazón, calmar nuestras emociones. Así que, Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú traes refrigerio sobre nuestro corazón. Gracias porque tú traes reposo sobre nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo físico, incluso cuando somatizamos cosas que están en nuestras emociones, Señor. Padre, antes de adorar, Señor, queremos simplemente pasar un momento quietos
en tu presencia. Dejando que tú pongas tu mano sobre nuestra cabeza, sobre nuestro hombro, Señor. Y nos digas que todo estará bien, Señor. Que tú tienes el control. Ayúdanos a creer y pensar en lo que es la verdad. Tu palabra es la verdad. Tú eres la verdad. Y si hay mentiras que hemos creído, Señor, ayúdanos. Y ven con el poder del Espíritu Santo a derribar esos muros, Señor. Mentales, fortalezas mentales. Pensamientos que se transforman en fortalezas. Te invito a pasar solo unos pequeños segundos ahí quietos. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Todo lo que yo canto es para ti. Toda mi alabanza es para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Te animo a cantar esto como si estuvieras solo con Jesús. Cristo, como tu nombre no hay. Como si estuvieras solo con Él ahí en un lugar secreto. Cristo, el único que puede salvar. Toda mi existencia en ti está. Vivo por ti. Vivo por ti. Santo, Santo, tan inigualable, tan incomparable. Abre hoy a ti mis ojos. muéstranos, Señor, Muéstrame como realmente tú eres. Llena hoy mi vida. Sí, Señor. A tu gran amor por Sí, siempre. Señor. Construimos nuestra vida en ti, Señor. Santo, tan inigualable, tan incomparable. Abre nuestros ojos a verte claramente como tú realmente eres, Señor. Muéstrame como tú eres. Llena hoy mi vida a tu gran amor por siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. Declaramos que hoy mi vida está sobre tu amor, Señor. Ahí estamos seguros. Sí, Señor.
Hoy nuestra vida, Señor, la ponemos en ti, que eres la roca, Señor. Ven, Señor, trae revelación mientras adoramos. Ven, Señor. Hoy mi vida está sobre tu amor. Allí estoy seguro. Solo allí estamos seguros, Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Ya no Sí, Señor. No seremos movidos porque tú eres la roca, Señor. Hoy mi vida Vamos, levanta un clamor esta tarde. Aprovecha este tiempo de intimidad con Jesús. Aprovecha este tiempo de intimidad con Jesús. No te vayas a casa sin pasar este tiempo con Él. Mi confianza está en ti, Señor. Ya no seré. Sí, Señor, hoy mi vida está. Hoy mi vida. Hoy, Señor, hoy. Está sobre tu amor. Solo allí estamos seguros, Padre. Solo ahí estamos seguros, Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Ya no seré movido. Santo, tan inigualable. Tan inigualable, Señor. Tan incomparable. Tan diferente a todos. Abre hoy a ti. Abre nuestros ojos a tu realidad, Señor, a tu perspectiva. Muéstranos, Señor, cómo tú eres. Llena nuestra vida, Señor. A tu gran Sí, amor, Señor. tu gran amor. Sí, Señor. Santo, tan inigualable, tan incomparable. Abre hoy a ti mis ojos, muéstrame como tú eres. Llena hoy mi vida a tu gran amor por siempre. Padre, nosotros hoy decidimos comenzar a construir nuestra vida en ti, Señor, en todas aquellas áreas que quizás estaban dejadas a un lado, quizás áreas de nuestros pensamientos, de nuestra mente, Señor, que estábamos llevando por nosotros mismos, que traían tanta aflicción, tanto peso, ese peso emocional, ese peso como de la atmósfera sobre nuestros hombros, Señor, en el nombre de Jesús. Intercambiamos las cargas contigo, Señor. Tú dijiste, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les daré descanso. Entregamos nuestras cargas a ti. Entendemos que tu yugo, Señor, es ligero, es fácil de llevar. Queremos aprender de ti, Señor. Que eres manso, Señor, que tienes un espíritu apacible, Señor. Queremos ser transformados en nuestros pensamientos, renovados en nuestra mente, tener la mente de Cristo, Señor, para poder tener una vida emocional equilibrada, que no es el fin en sí mismo, sino que eso nos lleva a tener una vida espiritual, Señor, más madura, Señor, más ahí en el fuego del Espíritu Santo, y no dejar que nuestras emociones nos jueguen malas pasadas, Señor, sino que traer tu palabra sobre nuestra mente y abrazarla con todo nuestro ser. Tu palabra como nuestro derrotero, tu palabra como lo que nos define, tu palabra como lo que nos dice realmente lo que tú piensas de nosotros y cómo tú eres en realidad, Señor. No pensamientos de nuestra mente carnal, sino tu palabra, Señor, que es un ancla que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Padre, que podamos tener un cambio de perspectiva como lo tuvo Jeremías, que en medio de esa, Señor, situación tan adversa, Señor, en Jerusalén, Él fue capaz
de ser también sincero y decir, me siento así, me siento de esta forma, Señor. Pero también viene algo a mi memoria, y es que tu fidelidad es eterna, que tu gran amor es para siempre, que tú no nos has abandonado, que tú eres un buen Padre, totalmente diferente a nuestros padres terrenales, totalmente diferente a lo que hemos vivido aquí en la tierra. Eres el Padre perfecto que siempre soñamos y que está trabajando en nosotros para formar a Cristo Jesús hasta el día en que vengas por segunda vez o hasta el día en que partamos a tu presencia. Pero ese Padre perfecto está con nosotros. No somos huérfanos, somos santos, somos amados, somos especial tesoro, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para mostrar al mundo quién es Él. Padre, que tal como Jeremías tuvo ese cambio de perspectiva, ese cambio de punto de vista, podamos tener sobrenaturalmente este cambio de perspectiva en nuestras vidas, hacia ti, hacia lo que tú ves de nosotros, hacia los demás, hacia nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en gran manera, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu palabra que nos guía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, familia. Démosle un aplauso a Jesús esta tarde. Gracias, Señor. Gracias. Te animo a que busques más del Señor, a que interpretes esta palabra en lo que estás viviendo. No lo tomes como algo teórico. Llévalo a tu vida.